Buenas tardes, este es el grupo logística número 3. Vamos a presentar el megamapa mental. Vamos a presentar todo el grupo. A continuación empezamos. Bueno, vamos a empezar primero diciendo lo más relevante de la entrevista de cada grupo, y posteriormente vamos a hacer la comparación de la realidad con la teoría, y después haremos las relaciones entre cada grupo de entrevistas. Entonces, para empezar, en nuestro grupo de entrevistas, lo más importante que queremos resaltar fue que la comparación que se hizo de supply chain y calidad. En esta relación, los entrevistados aclaraban de que en Colombia no se posee una buena relación entre supply chain y calidad, debido a que se piensa que calidad es cumplir una ley, o sea, simplemente satisfacer una ISO 9000, y la ISO 9000 en sí trata simplemente de producción y manufactura, no va más allá, es decir, que no abarca ninguna otra área de la cadena de producción. Otro de los puntos más relevantes sobre nuestras entrevistas era el futuro, como estos ingenieros y personas ven el futuro de la supply chain en Colombia y del mundo. Muchos de ellos piensan que se mejora con una optimización continua de todos los procesos productivos en cualquier empresa de bienes o de servicio. Otra cosa también es mejorar los sistemas logísticos de todas las empresas. Otra pregunta que queremos resaltar fue que les preguntamos qué pensaban que era supply chain en Colombia, cómo pensaban que iba la supply chain en Colombia, y decían que en Colombia apenas se está cambiando el chip, debido a que en Colombia más que todo se maneja es una pelea de costos entre los proveedores, debido a que si un producto me queda mal, yo simplemente lo cambio, no tengo ningún compromiso con él para hacerlo crecer ni desarrollarme con él. Otra de las cosas más importantes que les preguntamos a nuestros entrevistados es la diferencia entre supply chain y logística. Muchos de ellos nos dijeron que más que todo la supply chain se encarga sobre la planeación y la logística sobre la distribución de estos bienes y servicios. También otra cosa de la supply chain es que esta abarca desde la materia prima hasta el producto terminado, y la logística, pues más que todo para estas personas, es sobre el transporte. Bueno, entonces pues parte del trabajo es relacionar la teoría que hemos visto durante este mes de clase con lo que nos dijeron de la realidad las diferentes personas que entrevistamos. Entonces pues una de las cosas que sí encontramos en común entre la realidad y la teoría es que en supply chain de verdad es muy importante el flujo de la información, que ya las diferentes empresas necesitan mucha comunicación entre ellas, porque sin eso no hay un buen trabajo y no se dará el servicio que se espera que el cliente reciba. También que es muy importante lo que opine el cliente, o sea, ya no se hace tantos productos para que ellos compren, sino que de acuerdo a las necesidades de ellos se hacen los productos o servicios. Como es muy importante lo que ya estaba diciendo del servicio al cliente, pues entonces pues parte de la cadena de abastecimiento va enfocada hacia el servicio a este. Entonces es muy importante la asistencia postventa y pues hacerle un seguimiento por un tiempo y como asumir errores para quedar bien con el cliente. Otra cosa que también hablaban en la teoría y que pues en las entrevistas lo pudimos ver es que con los proveedores se está trabajando como un poco más cercano, de una manera más cercana, entonces tenerlos como más a la mano y hacer todo como en conjunto, no algo por separado. Bueno, entonces ahora haciendo el contraste, pues no todo lo que vemos en los libros es aplicado acá. Algo que nos dicen mucho en clase es que la logística es como sentido común y movimiento de dinero. Pues en el grupo de nosotros no pudimos ver que le hicieran mucho enfoque en esto a las empresas, la verdad se enfoca mucho en el transporte, pero no tanto en que el dinero es como el flujo más importante de la empresa. También que ahora se le da
pues según lo que hemos leído se le da mucha importancia al departamento de compras, pues porque ahora es como más una negociación entre proveedores y empresas como para que reducir los costos y de igual manera tener un mejor producto. Tampoco lo pudimos ver en las entrevistas que realizamos. Bueno, ya hablando como de este grupo de entrevistas, haciendo lo más relevante de lo que nosotros pudimos sacar y lo que muchos de nuestros entrevistados dijeron y pues que están aplicando dentro de sus empresas o dentro de su cargo, es que la supply chain y la logística tiene puntos muy importantes que son calidad, administración de los recursos, atención al cliente y retroalimentación de la información. Vemos que esos puntos son muy relevantes, son importantes para nuestros entrevistados, ya que ellos relacionan mucho que las diferentes características que debe tener una persona para obtener un puesto o algo que se relacione con logística o cadena de suministro, tiene que tener un motivo o una razón para darle calidad a lo que está haciendo. Administrar bien los recursos, sea mano de obra, materias primas, producto terminado, producto en proceso, ya que si uno lo va siguiendo desde que el principio que lo obtuvo, sea la materia prima o el ingreso de un trabajador a su empresa, hay que llevarlo a hacerle un seguimiento hasta que salga de ella. La atención al cliente es muy importante porque no le damos mucha importancia a que la última persona que es la que atiende a nuestro cliente, o en este caso a sus clientes, es una persona que no es muy experimentada y podría llegar a ser factores o algunos casos de molestia para los clientes. ¿Por qué? Porque en algunos casos esas mismas personas que atienden al cliente final son los transportadores o sean personas que no han sido realmente calificadas para la atención al cliente. La retroalimentación de la información es extremadamente importante. Desde algunos puntos no realmente tiene que llegar la retroalimentación desde el cliente hasta el proveedor, pero sí existen algunos lapsos donde se debe existir esta retroalimentación. ¿Por qué? Porque digamos, los clientes de algunos de nuestros entrevistados llegaban hasta una retroalimentación de sus bodegueros y hasta digamos, la bodega mayorista, pero digamos la retroalimentación hasta el productor, que es donde digamos se encuentran algunos falencias en empaque más que todo, no llegan. Entonces, por más que insista un cliente en alguno de los errores, pues no va a lograr esa comunicación. Y la retroalimentación desde producción o X forma sea de un servicio hasta el proveedor es muy tiene una sinergia que los lleva a que el proveedor y el cliente, que en este caso sería digamos una planta de producción, sea muy buena, llegando a un punto donde muchos de nuestros entrevistados dicen que su producto como tal es muy bueno, pero dentro del momento en que sale desde la planta de producción o la zona de desembarque, el muelle, hasta el cliente final, es donde ocurre la mayoría de los errores dentro del daño de algún producto. Siguiendo con la parte de contrastar este grupo de entrevistas con lo visto en clase, pues podemos sacar varias cosas importantes. Por ejemplo, las personas no son conscientes de que es supply chain y logística como tal, pero sí la ven como que son piezas que encajan en una misma cadena, en un mismo rompecabezas.
También la integración entre la empresa y pues la administración y las operaciones es de vital importancia para todo este grupo de entrevistas. También pues cosas que en la realidad son una y en la teoría son otras, que por ejemplo el transporte pues, aquí en Colombia no es rentable y no es, digamos, algo clave de la competencia para cada organización. Pues para tomar un ejemplo, en las entrevistas en una empresa de lácteos nos decían que pues ellos no podían competir en transporte, sino que ya les tocaba competir en otras clases de cosas. También algo que en las clases no tomamos en cuenta es que muchas de las empresas son cooperativas y la responsabilidad que cargan ellas no está integrada, digamos, a lo que hemos visto sobre supply chain o logística. También la planificación del sistema pues, de información que tiene cada persona es de vital importancia. Como le decía mi compañero, la retroalimentación es clave para la operación correcta del negocio. En los grupos de entrevistas, cada empresa tenía un sistema de información el cual les permitía estar comunicados constantemente entre sus proveedores o sus fábricas hermanas y así sucesivamente. Le damos paso al siguiente grupo. Bueno, basándonos en las entrevistas, bueno, observamos muchos aspectos interesantes. Entre ellos, en la industria se tiene la percepción pues, de que la logística es como un arte, donde se integra la precisión y la planeación y el control de todos los recursos. En cuanto al término de supply chain, en algunas entrevistas las personas no conocían bien este término. Sin embargo, tienen una visión como acertada de lo que es logística y pues de cómo se maneja todo esto. En cuanto a la calidad de lo que ellos manejan en las empresas, en la industria, ellos perciben que es muy importante el cliente y darle la razón siempre al cliente, al consumidor. En la calidad se maneja pues todo lo de la cadena de suministros, lo que hemos visto desde la producción, desde los proveedores hasta los almacenes, los mayoristas y cuando llega al cliente y por último al consumidor. Es la percepción que ellos tienen. Y también se le da un manejo a los pedidos, transformación y pues la cadena de suministros. El servicio en este caso es para ellos un factor muy importante. Pues en otro significado que dieron de logística era muy a la antigua, que era más que todo como el transporte y almacenamiento de material principalmente. En cuanto a la información, la manejaban muy poco, aunque la relacionaban con la supply chain. En una entrevista nos dijeron que sin la logística pues todo sería un caos. La logística es lo que le daba el orden a los productos, a los procesos que tienen las empresas. Pues la logística es lo que le permite a la empresa administrar sus recursos, tanto de los productos y de las materias primas para poder realizarlo. Pues en la calidad siempre se basaba, como ya mi compañero, en el cliente, siempre el servicio al cliente. Más que todo dicen que el cliente era lo más importante que tenían las empresas. Pues no solamente buscaban la forma de satisfacer las necesidades del cliente, sino que de hacerlas de forma adecuada y a tiempo. Pues en supply chain, pues ya como también de mi compañero, pues no se tiene como un concepto tan claro como lo estamos viendo en clase. Ellos lo manejan más que todo como la información o algunas partes pues no conocían bien lo que significaba. ¿Qué más? La logística permite mejorar los procesos, eso permite pues, ahorrar costos. Por eso es muy importante que las empresas estén pendientes siempre de todo en general de esta parte. Bueno, haciendo así pues un repaso sobre nuestras entrevistas, vimos como en la industria farmacéutica la calidad era un término muy importante, en las que el flujo de información y el manejo de los proveedores y todo el transporte y los productos, la calidad debía ser la más óptima para pues, poder tener un buen servicio al cliente y que los clientes tuvieran una mayor confiabilidad, lo que
lo que esto podría representarnos pues unas mayores ganancias, que es en último pues el fin de la logística y de este manejo para poder llegar a obtener estos resultados. Pues otra parte, la logística permitía conectar todos los puntos de la cadena que manejaba una empresa. Por ejemplo, en la parte de BM que nos explicaron, ellos tienen pues una parte aquí en Colombia, pero las materias primas las manejan en Sudáfrica, en Europa, y siempre están conectados de forma que si necesitan algo, pues se comunique con pues, toda la parte y puedan llegar a tiempo y con las especificaciones que tiene el cliente. Por eso es importante siempre que la logística esté de forma pues, adecuada en el manejo de los procesos de la empresa. Bueno, entonces para relacionarlo con la teoría, pues primero tenemos que es importante decir que ciertas personas no conocían mucho el término de supply chain y pues otras sí los tenían claros. Digamos que donde más se vio una relación con la teoría fue en la entrevista que le realizamos a la gerente comercial de acá del automóvil de BMW, donde pues prácticamente nos hizo una descripción, digamos, de toda la cadena de suministro que ellos seguían desde que comenzaba hasta pues que se le entregaba al cliente. Pues nos decía que pasaba por todas las etapas de materia prima, la fábrica, el despacho. Entonces acá podemos ver la relación que se nos muestra con el flujo pues, que se decía al principio del producto, que se va transformando desde el principio hasta el final. Otra cosa importante es que en todas las entrevistas podemos ver cómo el cliente y el consumidor aparece pues, como un elemento vital, el cual pues, se tiene que prestar un servicio, ya que ese servicio, pues según personas que entrevistamos, le brindaba una buena relación a la empresa con el cliente, además le daba una buena imagen y le otorgaba una ventaja competitiva y un valor agregado, aparte también una diferenciación. Otra cosa que es importante decir también es la parte del flujo de información, que va en ambos sentidos. Digamos, un flujo de información que debe estar conectado desde el proveedor hasta el cliente y también la retroalimentación que el cliente le brinda a la empresa y a su vez a toda la cadena de suministro. Bueno, haciendo analogía de las entrevistas con lo que vimos y pues en contraste con lo que ya han dicho mis compañeros, pues en eso trata la cadena de suministros, en donde radica la importancia del flujo de información entre todos los departamentos, del consumidor final hasta a los proveedores directamente. Hagamos la analogía con el cuerpo humano, donde la cadena de suministro se comporta como lo hace o tiene la función que cumple la sangre, que lleva el oxígeno a todos los órganos del cuerpo. Asimilándolo igual se comporta en la industria, entonces de eso se encarga. Busca la opción de que la empresa como tal tenga un valor agregado, y para ello debe tener una constante correlación entre cuáles son los requerimientos del cliente en contraste a todo lo que se quiere cumplir con él. Bueno, en otro grupo de entrevistas, pues cabe resaltar que las personas a las que entrevistamos, digamos que tenían muchos puntos en común, como era la importancia de la calidad dentro pues, de toda la cadena, y bueno, cómo veían la calidad y todo el manejo pues, de la logística reversiva con sus desechos, su recolección y pues devolución de productos que sean defectuosos. También pues cómo veían la logística en los servicios. Decían pues que en una empresa que presta servicios la logística era más bien como procesos de apoyo a sus operaciones internas, pero no era como hacer la logística para llevarle servicio a las personas, sino para poder hacer todos los procesos dentro de, digamos, de su empresa para llevar pues todo esto a sus clientes. También resaltaron que pues algunas de las personas entrevistadas que lo más importante es el servicio al cliente, o sea, lo resaltaron como algo supremamente importante para el funcionamiento pues, de una empresa y que digamos que debería ser, pues, debe hacer parte del supply chain. También pues muy importante resaltar que dicen que a futuro, si una empresa maneja bien la cadena de suministros, pues va a tener un posicionamiento y va pues, a ser mejor competidor. Además, la mayoría de las personas que entrevistamos tienen en cuenta que en la logística se
se controla y se trata pues de coordinar todo el proceso de distribución. Además pues cosa pues que todos señalaron es que se maneja un flujo de información que es pues muy importante para el funcionamiento pues de la cadena de suministro. Digamos que en cuanto a la relación con la teoría, las personas que entrevistamos, hay unas que sí no tenían muy claro que la logística hace parte de la supply chain, entonces como que separan las cosas como si fuera pues la supply chain dentro de la logística, pero sí hay pues algunas personas que tienen el concepto claro y que denominan que la logística es una partecita de la supply chain, que deben integrarse pues el proveedor, la empresa y el cliente, debe haber una retroalimentación durante el proceso. Que pues para darle digamos una apropiada entrega de valor al cliente, como lo mencionó mi compañera, debe pues estar todo integrado como este sistema que está conformado por proveedores, planta y clientes que no necesariamente son los consumidores. También a futuro decían que tendría que haber una integración total de todos sus sistemas de información, de todos sus sistemas ERP, y como lo mencionó mi compañera, no todos tenían pues muy claro como esa diferencia también entre supply chain y logística, y unos pues pensaban que era como lo mismo, se les preguntaba por supply chain y era como si estuvieran preguntando por logística, y pues ya vamos a darle paso a los siguientes compañeros. Bueno, entonces para empezar, nosotros en las entrevistas, pues principalmente en la parte de logística encontramos que las personas entendían por logística todo lo que tenía que ver con organización, con controlar procesos, con manejar calidad y mejorar la productividad. Por supply chain, pues ellos entendían cadena de suministro, entendían que era todo lo que tenía que ver desde que llegaba la materia prima del proveedor, todo el proceso que hacía de transformación hasta que se envió al cliente. Hicimos una pregunta que era la influencia del buen manejo de la logística en la empresa, y pues los entrevistados nos dijeron que esto es lo que ayudaba a dar una producción efectiva, a tener tiempos efectivos, procesos seguros, y esto también ayudaba a fidelizar al cliente. Listo, pues por otro lado encontramos que en el flujo de la información, una de las preguntas pues que nosotros realizamos era si ellos creían pertinente que se compartiera la información entre proveedor, empresa, clientes, y pues asimismo un vínculo más estrecho para pues satisfacer las necesidades de los clientes. Ellos pensaban que era mejor guardar cierta distancia y seguir como los parámetros tradicionales de que cada empresa tiene sus políticas y su información es privada. La gran mayoría podemos encontrar que piensan que el hecho de que las empresas tengan una relación proveedor-empresa y que la información fluya les parece, digamos, favorable para satisfacer las necesidades de los clientes, logrando de esta forma pues que se cumplan los requerimientos, que haya, como lo dijo mi compañero, disminución de tiempos, que se pueda satisfacer al cliente en el menor tiempo, con la mejor calidad y la mayor eficiencia. Por otro lado, en la parte de la calidad, encontramos que las personas entrevistadas asocian la calidad con prestar un buen servicio. Por otro lado, también asocian que debe haber un equilibrio entre los costos, la calidad del producto como tal y la entrega inmediata. Entonces, por ese lado encontramos eso. Bueno, ahora sí nos vamos un poco a la realidad. Pudimos ver las entrevistas que nos daban varios ejemplos. Por ejemplo, en cuanto a la influencia y el buen manejo de la logística, nos dan el ejemplo de Sara, que es una empresa que maneja muy bien la integración entre la distribución y el proveedor. Entonces lo que hace es que, por ejemplo, está interrelacionada entre varios países y pueden tener un tratamiento del inventario de tal manera que tengan un menor desperdicio. Yéndonos a Carvajal Tecnología y Servicios, que es la empresa donde trabaja la entrevistada, veíamos que para la calidad aplicaban las 6 S para que pudiera haber una mejor eficiencia, que de 1 millón solo hubieran 2 o 3 errores. Y finalmente en el flujo de información ellos tienen una plataforma que se llama eBusiness,
De esta manera tienen acceso a la información de los proveedores y esto les permite tener una inteligencia de mercados, manejar los pronósticos, la facturación, los pedidos y los despachos. Bueno, entonces en nuestras entrevistas básicamente lo que vimos es que las personas están generalmente confundidas algunas veces con lo que iba a ser la definición de lo que era la logística y la supply chain. Generalmente tendían a tocar algunas definiciones o algunas características, pero en general por lo menos tenían la idea de que ambas estaban muy relacionadas y que la supply chain de por sí era un concepto más nuevo, en especial en el ambiente colombiano, que el de la logística, ya que pues este iba, digamos, de una literatura muy teórica y hasta un poco antigua. Generalmente lo que se hizo, digamos, en las entrevistas fue hablar de 4 factores, que iban a ser el de la calidad, la logística, la supply chain y cómo todo esto afectaba para agregar el valor, pues, digamos, a los productos. Sí, entonces básicamente todos concordaron en que la calidad debería estar siempre tenida en cuenta en los procesos de recepción, transformación, distribución, como puede ver también nombra los 3 aspectos. Básicamente lo que se buscaba con esta supply chain y logística era que la gente buscaba métodos y herramientas para agregar valor, generar calidad y disminuir costos. Bueno, también en la mayoría, en todas las entrevistas encontramos el concepto de agregar valor. Para los profesionales que entrevistamos a través de la supply chain y el establecimiento de relaciones con los diferentes eslabones de la misma, es un método para agregar valor al servicio y eso se ve reflejado tanto en la calidad como en los costos de producción y eso en últimas beneficia a los clientes, que son los principales agentes de toda la cadena de suministro, por los más importantes. Bueno, hola, este es entonces nuestro mapa. Para nuestro grupo las cosas más relevantes que observamos en las entrevistas fueron básicamente que cada uno de estos profesionales no tenía, digamos, un concepto muy claro acerca de lo que era la supply chain. La logística simplemente la relacionaban principalmente con los asuntos que tenían que ver con transporte y coordinación de llegada de mercancías. Pues otro aspecto que podemos destacar que fue muy importante en estas entrevistas es que los profesionales se refieren a la calidad como un proceso que se logra a través de un buen manejo de la supply chain o de un buen manejo logístico. Entonces ese es otro aspecto que podemos destacar. Otro aspecto importante fue que en la mayoría de las empresas uno de los propósitos fundamentales es el servicio al cliente. Entonces, como lo mencionó anteriormente mi compañero, a través de la calidad pretenden ofrecer un buen servicio a sus consumidores. Bueno, entonces a continuación, pues para relacionar esto que fue lo que vimos en la realidad con lo que hemos visto en nuestras lecturas, tenemos entonces pues un ejemplo para la segunda lectura, que es la lectura de Rhonda y Robert. Decían entonces ellos que había 3 razones principales por las cuales una empresa estaba interesada en desarrollar una cadena de suministro. Una de ellas era que cuando las empresas trabajan de manera, los departamentos dentro de una empresa trabajan de manera independiente para optimizar su función, no necesariamente optimizaban el rendimiento de la empresa en general. Y pues esto se puede ver, por ejemplo, en el caso de los anónimos, en donde lo que ellos querían hacer era siempre mejorar el desempeño de su departamento y esto había llevado algunos problemas de coordinación. Por ejemplo, que el área de ventas, al querer maximizar pues las ventas y así poder optimizar su función, le ocasionaba problemas a los departamentos de producción, viéndose pues así reflejado lo que decían los autores, que no necesariamente optimizar un departamento es optimizar toda la empresa. También, por ejemplo, para el caso del Anónimo 1, que es la gerente de la logística y distribución, se ve muy el impacto que ha tenido pues la competencia internacional, ya que han llegado muchas empresas y esto ha hecho que ella tenga que llevar cada vez más lejos los productos a lo largo de los canales de distribución.
por lo que se ha visto la necesidad de desarrollar pues, nuevas relaciones con los proveedores y de tenerlos pues, más cercanos para así minimizar tiempos y costos. Bueno, con relación a la tercera y última lectura que hemos hecho, que es la que nos habla del marco conceptual de la literatura de la Supply Chain Management, pues podemos ver que en esta lectura se nos presentan dos perspectivas o dos enfoques de la supply chain. Estos son en primer lugar una perspectiva que es de abastecimiento y compras y otra perspectiva que nos habla de logística y transporte. Viendo las entrevistas y luego de analizar pues, todas las relaciones que encontramos, podemos concluir que los profesionales en logística relacionan la supply chain casi siempre con transporte y logística y le dan pues, menos enfoque o menos importancia a la actividad de compras y abastecimiento, lo cual también es un proceso fundamental en todas las empresas. Entonces, esto es algo diferente a lo que se ve en la literatura actual, porque se está hablando ahora de que estos dos enfoques que ya les mencioné, que son el abastecimiento y las compras con la logística y el transporte, se están uniendo para formar lo que ahora conocemos como Supply Chain Management, que es lo que las empresas están integrando para pues, poder realizar una planeación estratégica que les resulte exitosa en el tiempo. Bueno, otro de los aspectos importantes que descubrimos con las entrevistas es que pues, existe gran confusión sobre el término supply chain, pero si analizamos como la descripción que ellos daban, que los entrevistados daban sobre sus cargos, nos podemos dar cuenta que en muchas ocasiones se están llevando a cabo las actividades que pretende una supply chain, pero lo están haciendo de manera inconsciente, o sea, no lo relacionan con el término supply chain. Por ejemplo, si analizamos la entrevista del señor Fernando Rengifo, él es el gerente de la empresa y él es el encargado de la relación de varios departamentos, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con la legislación, pues tanto de seguridad social como seguridad industrial, la producción de los proyectos que deben llevar a cabo, nuevas tecnologías, en fin, tiene que coordinar las diferentes actividades de los diferentes procesos para entregar el servicio final al cliente. Entonces, pues esto lo podemos relacionar con la lectura número 1, que habla de que existe mucha confusión cuando se entra a hablar del término supply chain. Ahora para hablar de nuestras entrevistas, nosotros nos centramos en 5 aspectos, que era logística, supply chain management, la relación entre estas dos, cómo afecta la calidad y qué impacto pueden tener estas dos en el futuro. Entonces, a continuación vamos a relacionar estos aspectos de nuestras entrevistas con las lecturas realizadas. Bueno, primero empezamos con supply chain. Todas nuestras entrevistas concordaron con que la supply chain es el proceso que va desde la obtención de la materia prima, pasando por una serie de procesos hasta la obtención del producto final. Por otro lado, pues en cuanto a logística, tenemos que ellos consideran que es una rama muy pequeña, pero en este momento le dan mucha importancia porque es todo lo que relaciona la organización y coordinación entre todos los departamentos para así generar un buen transporte y así brindar el bien y servicio que espera el cliente. En cuanto a calidad, tenemos que se han implementado nuevas estrategias para reducir los costos, teniendo en cuenta que no se reduce la calidad, y para lograrlo hay que tener una mejor relación con los proveedores para que le brinden la mejor materia prima que tengan y así brindar un excelente producto al cliente. Bueno, también otro aspecto relevante en las 6 entrevistas era que una buena administración de toda la cadena me iba a generar un aumento en la calidad y de esta manera siempre va a garantizar una satisfacción al cliente. También por el lado del impacto futuro se relaciona en base a la integración y la coordinación que debe tener la logística con la supply chain. De esta manera se logra que se disminuyan costos y que haya un buen flujo de información, lo cual permite tener el producto correcto en el momento correcto y que el cliente pues
esté satisfecho con el producto y con la empresa. Y también los entrevistados vieron la supply chain como un factor determinante a la hora de la competencia, porque esto permite alcanzar el éxito. Bueno, ya pasando a relacionar lo que dijeron nuestros 6 entrevistados con los conceptos que hemos ido pues, adquiriendo durante las lecturas, podemos observar que todos concuerdan en que, o pues la mayoría, en que supply chain es un término pues que no ha salido de la nada, sino que ha surgido después de un cierto proceso de evolución. Por ejemplo, ellos hablan específicamente del MRP, el MRP2, el MPS y el ERP. Entonces es algo que se ha ido desarrollando con el tiempo y que se va a seguir desarrollando, que es algo que se puede observar pues, en todas las lecturas que hemos realizado. Igualmente, hablan de que pues, lo que esto pues, nos permite es mejorar la calidad por medio de reducción de costos, reducción de gastos, reducción de inventarios e incluso pues ya como había dicho pues mejorar la calidad al tener como un proceso más integrado entre todas las cadenas. Igualmente pues se ve que en las lecturas hablan de que desarrollar un departamento por sí solo no es bueno para la cadena porque pues no se están tomando en cuenta los otros factores y cómo esto se puede afectar. En Colombia se ve una brecha muy grande que incluso es mencionada por pues en la entrevista número 4, que se habla de indicadores de área en vez de hablar de indicadores globales, que es lo que se debería hacer. Entonces ahí se ve esa brecha porque al hablar de supply chain tenemos que hablar de trabajar en conjunto, de trabajar de manera integrada y desarrollarnos todos juntos, y es algo que no se ve en Colombia. Ni siquiera pues si no se ve dentro de las empresas, mucho menos se va a ver trabajando con proveedores o con otras empresas con las que trabajemos como un cliente, ya que se tiene como una mentalidad muy competitiva, donde yo quiero ser la mejor empresa. Si la otra empresa no trabaja lo mismo que yo, siempre queremos ser como el número 1 y no desarrollarnos en conjunto. Entonces es como un pensamiento que no va a permitir que la supply chain and management se desarrolle muy bien, pues hasta que no cambien de mentalidad y vean las ventajas de trabajar en conjunto, que van a ser mucho más grandes que si trabajo de manera individual. Asimismo, al hablar de la definición de supply chain, hablan de que va desde el proveedor o el proveedor del proveedor hasta el cliente final. Es algo que se menciona en todas las entrevistas al hablar de la definición de supply chain y pues es muy importante porque se menciona también en todas las lecturas. Finalmente también se ve una brecha en que en Colombia no se hace uso de tecnologías, como se menciona en algunas de las lecturas, ya que ninguno habló sobre la tecnología que pueden usar para implementar la supply chain management de una mejor manera. No hablan de RFD, de CPFR, de CRM ni nada de eso, sino que pues hablan de que han mejorado, trabajan en conjunto, tratan de integrar la compañía, pero pues no hablan de las nuevas tecnologías que surgen con todo esto. Y pues